Bienvenidos al capítulo de Ensalada a la Chilena, donde tenemos conversación de cine, música y mucho más. Y bueno, y como es de costumbre, voy a presentar aquí a mi compañero al lado, don Ignacio Quintero. ¿Qué tal? Nuestro sonidista Agustín Arco. Y hoy tenemos unos invitados de lujo. Por primera vez en esta sección tenemos dos invitados. Uh-huh. Ellos son integrantes de una gran banda llamada La Hipocresía Mató al Gato, que en estos momentos cuentan con alrededor de 1100 oyentes mensuales en Spotify, donde su canción Nubes, la más reproducida, tiene alrededor de 11.500 reproducciones, y en su canal de YouTube esta misma canción tiene una presentación en vivo con cerca de 53.000 visitas. Por favor, un gran aplauso a Tomás Cordero y Nicolás Roa, bienvenidos. Bravo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, estamos bien, felices de estar acá, gracias por la invitación. Bienvenido. Entusiasmados de estar acá en lo que es nuestro primer espacio de conversación acerca del proyecto. Así es. Así que estamos eso, felices. para que nos den a conocer todo su material, toda su experiencia, etc. Nunca hemos podido hablar de esto. Qué bueno. Bueno, esta va a ser una buena instancia. Sí. Pues partir primero preguntándote a ti, Tomás, en general, pues, ¿qué tal? ¿En qué estás ahí? ¿Cómo partió, por ejemplo, esto de la música? ¿Qué estudiaste? No sé, pues para que la gente ahí contextualice un poquito. Para mí la música empieza súper chico. Uh-huh. Empieza como a los 8 años empecé a tocar piano. Un poco de la mano con el colegio, como te enseñaban flauta, metalófono en las clases de música. Y como extrapolé todo lo que aprendí en metalófono al piano y un poco me obsesioné con eso. ¿Siempre fue tu instrumento el piano? Se me olvidó recalcar. Muy chico, sí, siempre fue un instrumento, como que de chico fue una especie de obsesión que me impulsó mi hermano, que mi hermano tocaba guitarra y cantaba. Mis papás también. Necesitaba un tecladista, de hecho. Por eso mismo fue, de hecho, porque tenía un primo que era batero, él tocaba guitarra y cantaba, necesitaba un tecladista, entonces me metió ficha, me impulsó. Mis papás también, entonces... Bueno. Desde muy chico me obsesioné mucho y empecé como a desarrollar inconscientemente, siendo súper chico, como el entrenamiento auditivo. Claro. Entonces empecé a como a desarrollar oído musical y gusto por la música. Entonces fue algo que me ha acompañado a mí toda la vida y que en el fondo profesionalicé desde los 18 años. Claro. Ahí te dedicaste. Ahí ya me dediqué un poco de fondo y a los 23 años entré a estudiar a la ProJazz, al Instituto Profesional ProJazz. ¿Qué tal eso? Composición. Fue una buena experiencia, fue una súper buena experiencia, me sirvió mucho para... Yo al no haber sido un músico de escuela en todos mis años previos, sino que muy desde autodidacta, uno que otro profe particular, ¿cachai? Claro. Haber entrado a una academia fue un poco cumplió con las expectativas que yo tenía, porque yo necesitaba ordenar, establecer un poco y cubrir todos esos baches que uno tiene cuando no estudia algo que en el fondo es más formal. Hay que concretar un poco, y tiene un orden y tiene una lógica de enseñarte la música desde su fundamento hasta lo más complejo. Entonces me sirvió mucho por ordenar la cabeza, para expandir un poco lo que ya sabía, ¿cierto? Como darle forma, darle vida y poder más estructura, expandirlo más aún. ¿Cachai? ¿Y cuánto duró esto? Tuve 2 años de 4, me salí justo cuando pasamos la pandemia, porque también ya venía, antes de entrar a estudiar ya estaba tocando con otras bandas. Estaba tocando en un musical que se llamaba Y un día Nico se fue. Ahí en el mall hicimos como 35 funciones, entonces 35. Tenía de jueves a domingo, entre estar estudiando, entre la vida social, en ese tiempo estaba pololeando, era mucho tiempo, no tenía tiempo, entonces estaba muy acogotado con todo. Y al final, cuando uno se dedica un poco a esto, uno nunca deja de estudiar. Al menos esa es mi forma de verlo. Como nada en vano al final. Nada en vano. Todo aprendizaje. Me hubiese encantado terminar, no les voy a mentir, me encantaba estudiar, pero no me daban las dos cosas. Entonces tuve que optar por dejarlo. Y fue lo mejor, porque justo en la pandemia ahí fue cuando nace un poco este proyecto. Justo cuando me imagino, pero es un proyecto se dio todo nomás, por algo son las cosas. Interesante. Claro. Así que sí. Qué bueno. Eso ha sido un poco mi vida de información, harto de calle y haber estudiado ahí composición. Bacán. Interesante. ¿Y tú, Nico? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo partió todo? Me acerqué desde como
la guitarra y el canto un poco en el colegio, nunca fui muy bueno para la música, o sea, como para el ramo de música en el colegio. ¿Te gustaba? Eso te iba a preguntar, si te gustaban las clases de música. Sí. Es que con una flauta aquí no motiva. Es que sí, están mal hechas las clases del colegio. De hecho, yo me sacaba temas en las clases y después tenía que tocar el tema que me pedía el profe y nada. Claro. Entonces, no sé, empecé a inculcar como toda esta escuela de la cantautoría, de lacuerda.net y todo eso. Bueno. Sí. Y... verdad, me acuerdo de esa página. Se me había olvidado. Tremenda. Y me picó un bichito, no sé por qué. Después de dar la PSU me fui a meter a dar una prueba en la Moderna y qué. Y dije ya. ¿Composición también? Composición, sí. Composición. Y ahí estudié 2 años también, igual que el Tommy, me salí. ¿También 2 de 4? ¿También 2 de 4? No, creo que son 5. Esa es la fórmula. Bueno, 2 y 2 hacen 4. Para ti que para ti que quieres estudiar composición, 2 años. 2 años ya, igual que 2 años ya. La raja. Sí. Y de ahí... ¿Cumplió con tus expectativas también? Sí, igual el era estudio? muy chico, yo entré, claro, no sé, pues como con 17. Ah, claro. Entonces era muy chico, estaba Está ahí en viviendo plena mi vida. transición todavía ahí de cachar en pero qué aprendí está ahí. mucho. Rescato también como el círculo de amigos que también... Claro, porque uno arma redes también Sí, en esas estas para eso cosas. sirve, para entrar un poco en el mundillo también de, Claro, de cómo funciona también O sea, la logística. ahora, el bajista donde tuve la hipocresía lo conocí en la mano. Ya, bueno. O sea, y muy amigo y lo que hacíamos era compartir, qué sé yo, después de las clases, que sí. Compartir unas Y cosas. Sí, bueno, unas cosas, claro. Y después estudié sonido. Ahí terminé y todo. Estudié sonido en el GUOC, buena. ingeniería de sonido, sí. ¿Y qué tal eso? Bacán, venía como mucho más fresco, mucho más... Ya tenía el carrete antes también Sí, ya. de estudiar lo otro. No fui a pastear, ¿cachai? Claro. Fui como a estudiar y fue bacán porque... Y no entraste tan en pelota tampoco. Sí, como- y tenía pocos ramos, entonces me dio la oportunidad de ir a trabajar, de tocar, de hacer canciones, de tener un proyecto, de hacer todas esas cosas Y a como la vez las cosas que te no se gustan, pueden. claro. Claro. Estudiando con 7 ramos así, 8 Claro. ramos, es No, difícil. imposible. Entonces ahí, y conocí gente también muy bacán, muy estudiosa y profesional y muy bacán el look. Y de ahí salí después, claro, en pandemia. O sea, Saliste en pandemia. sí, no ¿Y cómo fue alcancé estudiar como- eso en pandemia? Bien, fue el último año que di ya. la práctica, estaba haciendo la práctica en el Santuario Sónico y de ahí, claro, dio la pandemia y como que se cortó, me quedaba como una clase que era portafolio de título, me acuerdo. Hasta ahí. Estaba, La última, estaba la casi, última, ¿cachai? claro. Y después tuve que como que pausar la práctica, volver después, fue como medio Ya. enredado hasta que después Pero ya... pudiste sacarlo. ¿No? Sí, no hay ningún problema. ¿Y ustedes cómo se conocieron? En general, ¿cómo llegó el... Era inminente el conocernos. Sí. Nos sí. tomó más tiempo, yo creo, del que ¿Sí? naturalmente Sí. podría haber llegado a ser. ¿Cómo es esa historia? Teníamos hartos amigos en común. De hecho, uno de mis mejores amigos, que también estudiaba sonido, era compañero del Nico. Que ellos no se dieron cuenta que eran compañeros hasta últimos años. Un gran amigo de la vida, el Nico, era un muy amigo mío de la vida también. Flautista de la Flautista de la hipocresía que grabó las flautas. Lo pueden ver ahí en el video que tenemos, o sea, el video de Ideas Prohibidas del video. Ahí vamos a dejar todos los links, todo lo que se vaya diciendo va a quedar todo en la descripción de YouTube para que puedan pinchar ahí. Eso. Sí, y cuento corto, nos conocimos en una tocata que organizaba el Nico en el restaurante de este amigo, que el ingeniero tenía un restaurante. Y después de ese restaurante, o sea, después de esa tocata nos fuimos a la casa de una chica que no me acuerdo que era amiga tuya. Sí, una amiga del Nico Infante. Y era una jam. Entonces nos pusimos a llamear y el Mati siempre nos decía, oye, weón, se tienen que conocer. Weón, me decía, a mí tienen que conocer a este weón, venía está muy diciendo, bueno. A ver, la misma... Y el Nico le decía lo mismo, oye, weón, es que se tienen que juntar, Sí, se se tienen que sentía la juntar. química, Y, weón, Sí, es había- creador. Y nos conocimos, llameamos, cantamos harto Charlie. Sí. Bueno, Ah, ¿y esto qué año? ¿A qué edad? 2019, fue en marzo del Fue- 2019, hace no tanto. Sí, Esto fue tampoco hace fue- poco. sí, fue fue recién. Yo pensé que eran No. de toda la vida. No, Todo el mundo nos dice lo mismo. todo el mundo dice lo Es que mismo. sí, pues, eso parece que increíble. Nos conocimos en marzo del 2019, ya son van a ser casi 4 años. Sí, es verdad. No es tan poco ya cuando lo veis, pero en verdad Sí. igual es poco para... Oye, entonces más o menos haciendo un cálculo ustedes se conocieron y prácticamente en un par de meses empezaron este proyecto. Fue amor a primera... Sí. Claro. Con No, todo o sea, entero. después yo tenía otro proyecto que después entró el Tommy y hicimos el proyecto juntos con otros chicos. Y claro, yo lo invité y dije, oye, métete a este proyecto, Ah, ya. necesitamos un tecladista. Igual algo quería, yo decía, oye, invítame. Sí, entonces de ahí empezamos a hacer música y de ese proyecto nace después la hipocresía. Sí. Qué bueno que nos dio el pase. Porque teníamos aquí anotado como un poco la historia de la banda, pero Sí, pues. claro, ustedes se conocen y
por lo que veo, tú tenías como el proyecto musical, incluiste al Tommy. Sí. Y ahí ya tenías el nombre listo, el nombre de la No, banda. Es que era otro grupo. Cuéntame el nombre, por favor. Era otro Era otro grupo. grupo. Era otro- o sea, El grupo se llama Mr. Groove. sí, que tenía se llama Nico. Mr. ¿Cómo se Groove. llama? Mr. Groove. Ah, ya sí lo escuché. Sí. Groove con U. Sí, Ya, sí, ya, sí, ya. O sea, a los chilenos era maldito. Claro, sí. Este grupo. Y ahí, claro, dije, Tommy, métete, qué sé yo, y el Tommy se involucró bacán, así. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos músicos? Groove eran 6. Seis. Sí, sí. También estaba el Mati, el flautista. Estaba el Mati y estaba también el Narvo. El otro amigo, el Narvo, que es Bacán. compañero en Compañero cuestión de de sonido. Ya. Ah, bueno, sí. ahí están todos. Y en esa época, cuando ya estábamos tocando y todo, con el Nico nos juntábamos y igual de repente con el resto de los cabros, con quien fuera, como que como que se generó Familia. esta dinámica y familia de juntarnos Van a hacer cosas. a tomar y hacer música por Sí, simplemente el gusto y el ocio de hacerla, sin necesariamente pensar en algo. Entonces, Claro. de hecho, Ideas Prohibidas, una canción del disco, nace como en septiembre del 2019 la idea, Claro. cuando la hipocresía todavía no existía. ¿cachai? La primera también, La hipocresía mata al gato, la primera La canción primera canción también nace por ahí, la como intro. en octubre, por ahí, noviembre, como que nace la idea. Maquetas de 1 minuto, ¿cachai? Como- Claro. Esas típicas ideas cortitas, Demos chiquititos, chiquititos, claro. como el alma un poco de la canción, Eso, ¿cachai? claro. La vuelta, Afirmar qué sé un poco yo, su una estilo melodía, Sí. una letra improvisada, claro. Claro. Eso, ¿cómo fue eso un poco la búsqueda del estilo también? Encontrar un poco esa como congruencia entre los dos, no sé, pues empezar a cachar que funcionaban o... Sí. Siento que uno siempre parte como por, no sé, influencias de otros grupos y de a También, poquito claro, ahí encontrando gustos tu propio compartidos, sonido. gustos Sí, compartidos. tenía eso. mucho gusto compartir. Igual es, sí, tenemos como referentes muy parecidos, pero yo creo que hasta el día de hoy todavía o sea, no es que no encontremos, pero no nos limitamos a hacer un estilo en particular. Claro. Como que al final igual nuestros conocimientos musicales y nuestros referentes son tan parecidos que igual Claro. se vuelve como una especie de fórmula. Claro. Inevitable como... Pero en conjunto, como que suena Claro. a nosotros, Sí, po. pero no es que estemos haciendo o rock o no estamos haciendo Claro. o funk. como Y que- no se cierran a nada tampoco, o sea, No. si el día de mañana... Eso, quieren hay un hacer- género que se sientan más encasillados quizás de manera inevitable o no sé, porque ustedes escuchan a mí y digan, no, este igual, no sé, pues tira para esto, no sé, algo así, algún género que sienten que suena más o que repiten más. Yo creo que se va más a lo grubero que a lo estilístico, ¿cachai? Porque en general puedes encontrar algo Sí. grubero que te haga mover el Claro. booty como en el ¿Qué, rock. qué está pasando? Sí. Un camión de la... El ¿Invasión canal- alienígena? Esperemos a que pase, ¿no? Sí, sí. Si no va a estar todo así. Como vibra todo. Sí, Pues Para los que no saben, estamos en una terracita y se sienten los pajaritos, como ya habrán notado. Ahí ya pasó ya. Ahí ya va a ir decantando el... Bueno, ahora sí, me estáis contando un poco de los estilos, perdón, que es un poco de groove. un poco como que nos llama como algo que nos mueve, que nos haga grubear dentro de cualquiera sea el estilo, ¿cachai? Claro. Dentro del rock, o dentro del soul, dentro del funk, hasta tenemos pasajes medio folk, medio yacero, Sí, como en muy verdad guay. desde lo que nazca un poco, Claro, hasta hay, claro. hay influencias medio reggae, Y yendo hay de todo un poco. concretamente a Entonces, bandas, ponte tú. Yo siento como un aire Pink Floyd, por lo menos el disco que escuché. Sí, no sí. sé si quizás son sus referentes o también, no sé, parte La de... portada, wow, de ahí lo podemos ver. Bomba. sí. Vamos a hablar. pero Eh, así como... hay de Pink Floyd sobre todo como un poco por la idea que nace hacer el disco. Igual ya Claro. como hilando toda la historia, ¿cierto? Estaba Mr. Groove en 2019 que Claro. tocábamos. Sí. Tenemos estas maquetas, estas ideas y cuando llega la pandemia en marzo y cachamos que nos iban a encerrar, ni siquiera todavía decretaban cuarentena, le dije al Nico que nos encerráramos juntos a hacer música. Visionario. Sí. Visionario, le dije, bueno, Qué agarremos- esa era, po. teníamos un Claro. estudio compartido, llevábamos como un par de meses, ya como unimos fuerzas, ¿cachai? Como que ya Eso. llegamos, bueno, Sí. donde los dos producimos, Teníamos los dos tenemos vivo, interfaces. Esto da para largo, así nos que complementábamos bien, ¿cachai? Como que Nico tiene esta parte de la cartografía, tengo esta parte súper de la música electrónica y de la producción, Sí. entonces era como un buen Qué buena, complemento ¿no? y se nos daba bien. Y teníamos el estudio en conjunto y agarramos todo lo que teníamos en el estudio y nos fuimos a San Francisco a Mostazar, una casa que tienen mis papás, Buena. mi familia. Oh, Ahí qué se buena. instalaron. Encerrado. Y ahí nos instalamos, nos Campito. apoderamos del comedor. Rico, Claro. weón. Pero, gracias mamá. Nos apoderamos del comedor. Y. Monitores. Sí, pues, pensamos que eran 3 semanas al principio, como que Claro, van a cerrar 3 vamos de semanas. vacaciones. Vamos, claro, vamos de vacaciones un ratito, hacemos Claro. música, pasémoslo bien. Y cachamos que no íbamos a tener que quedar como 3 meses y metidos. ¿cachai? Por salir sin poder Entonces, Claro. esto nace súper desde. La intención inicial no fue hacer, oye, hagamos un proyecto que se llame La hipocresía mata al Se gato van y dando que las bueno, cosas. sea profesional y pongámosle todo y dedicámosle todo y
que es lo que hoy en día sí es, pero en su inicio nace como las ganas de jugar y sobre todo de bajar todo lo que veníamos viendo en ese entonces, que era el inicio de una pandemia y venir de una revuelta social no menor donde estábamos los dos. Intensa. Bueno, y entiendo que en Proyas tiene como una sede cerca de... Yo estaba ahí mismo, en la zona cero estábamos ahí, pues. Entonces había mucho ocurriendo a nivel social, a nivel mundial, que en el fondo estaba todo. Por eso también el disco representa un poco todas esas como... Y por eso es tan denso también. Es tan denso, claro. Por eso tienes también este pasaje de una parte súper intensa y bulliciosa a pasar a otras cosas como más profundas. Claro. Que fue también nuestro proceso, creo, como personal. Claro. De cómo la viviendo ese momento. De cómo la vieron. De hecho, se refleja. Al final del disco, ¿cachai? Como que todo se va a algo más íntimo, más triste, ¿cierto? Esas últimas canciones, como que ya también llevamos un poco para allá. Entonces... nace mucho de eso también la idea de hacer música y de... Por eso también va por todos esos estilos, porque en el fondo estábamos un poco con esa libertad de hacer lo que... De que estaba raro el mundo y que nosotros también estábamos raros y podíamos hacer... aprovechar de botar sentimiento a través de la música, que mejor. Que un poco también lo que conversamos con Augusto el capítulo pasado, que también él se fue a la montaña y como compuso pseudo visionario esta cuestión de la pandemia. Estaba algo muy parecido. ¿En serio? A ratos fuimos nos pegamos un viajecito a la montaña. ¿También? ¿Y qué tal eso? ¿Cómo estuvo? Los estudios de la montaña, bien. De Sereno. Puta que rico. Sí, hicimos un disco de Laia. De Laia también. La pandemia también, sí. Laia también la han mencionado el capítulo pasado. Sí, pues también. Así que estuvo bueno, lo vimos ahí. Al final yo creo que muchos artistas y músicos fue un poco eso también, como Claro. También yo sentía esta sensación de que todo paró y no iba a volver en un buen rato, entonces como que había tiempo. Claro. Un poco. Era ese minuto. Preparemos algo, hagamos algo con ganas, como con todo el tiempo el mundo, no nada nos apura a terminar esto ni aquí a 2 semanas, ni aquí un mes. Entonces, aprovechar el parón un poco. Claro. Vámonos en la ola que queramos un poco también. Y fue entonces en ese proceso que, claro, como no había ningún apuro, me imagino que fue mutando mucho más también, ¿o no? Como había más tiempo también. Me imagino que los primeros bocetos no se parecen o no, no sé, pues les pregunto el resultado final. Hay, no sé, extractos que pueden decir, puta, esto sí quizás. Sí. O dicen, no, esto, o no sé, pues están contentos al final con el resultado final a lo que partió, o mantuvieron las bases quizás, no sé, pues, o mutó en algo... Nada que ver. Algún giro así. Claro, así algo que se le haya ocurrido ahí en el encierro. Algo tan grande como un giro gigante, pero... Se mantuvo en la línea que quería. Sí, logramos hacer hartas canciones, que eso yo creo que con un tiempo... ¿Este disco cuántas canciones tiene? Tiene 9 tracks, pero 9 7 canciones, en verdad. Sí. Hay 2 que son pasajes más sonoros. Claro. Sí, pero pudimos como pulirlas muy bien. Son canciones de 200 pistas. Exacto. Sí. Oye, ¿y ahí tenían armar una rutina, algo así? Porque era a tiempo, me imagino. Porque... Una rutina bastante desigual a lo que llevamos en general, pero... claro. Tenía una rutina. Era una rutina. Era harto tiempo. Sí, éramos disciplinados, pero era una rutina nocturna. Entonces era partir trabajando a las 9 de la noche, terminar a las 6, 7 de la mañana. Y además en la noche no te molesta nadie. No, nadie, pues, y como que también... La gente que es más noctámbula como que nos da esa sensación de que como que se apaga el resto del mundo y no hay mucho ruido, me encanta. Nada dando vuelta ni nada que te pueda interferir y estar en el fondo centrado 100% en lo que está pasando en el momento. El mejor minuto porque silencio, piolita, está ahí en la pieza, tranquilo. Me gusta para editar, por ejemplo, a mí en la noche. Claro. Después de comida, el mejor minuto. No, y las mejores ideas salen en la noche. También en la noche, está todo loco. Baja la música. Entonces teníamos esa rutina como de 9 de la noche a 6, 7 de la mañana. Había días que obviamente quizás parábamos antes y nos despertábamos tarde, tipo 3, 4 de la tarde. Me imagino. Almorzábamos. De repente editábamos un poco y me acuerdo que después de almorzar siempre afinaba voces. Claro. Claro. Pegas para que... Sí, como afinar voces o hacíamos alguna pega que teníamos, me acuerdo. Claro. Salíamos a caminar un rato, sí, escuchábamos el disco, como estábamos en campo, teníamos un cerrito al lado, entonces... Y qué importante igual de repente darle como un espacio a la hora que estés haciendo, porque si estás ya todas las noches muy metido componiendo, como que de repente te empezáis a quedar como en ideas que quizás no son tan buenas. No notáis tanto quizás las cosas que no están como encajando bien, quizás cuando lo veis de lejos pones a decir, pero bueno, muchas veces pasa que uno crea algo, por bocetos, como les decía antes, que lo volví a ver después de una semana y decir, ¿quién escribió esto? Claro. Pero es parte del ciclo. Claro, tal cual. Creativo también. Sí, uno como que pasa por todo, de amar la cosa que uno hace, después la odia y no la quería escuchar si es algo horrible.
Y después lo escucháis una semana después y Te reencontrás, claro. Y refrescar las ideas también. Refrescar, claro. Entonces tiene eso. Claro. Sí, todo el rato. Oye, una cuestión que nos quedó, que no lo dijimos al final, pues ¿cómo nace este nombre de la banda? Que ¿verdad? fue Pues la pregunta del comentado, millón todavía. Pero no tiene tanta magia. Cuéntenme el nombre, por favor. Desmitifiquen. Fue tan Sí. simple como el primer tema, ¿Ya? con el que parte el disco, que se llama La hipocresía Sí. mató al gato. Ujú. Cuando estábamos haciendo el disco, por algún motivo se me ocurrió guardar la weá como La hipocresía mató al gato. No me preguntéis por qué, como que. Ah, o sea, no... Así Sí. como en ese, en el programa, guardar, así como ¿Qué así. sí? Sin título.als, claro. Salía sin título, ya, no sé, La hipocresía mató al gato, pum. Como que Luego- bajó nomás. Y después cobró todo el sentido del mundo en el fondo porque empezamos con Nico a escribir en el fondo cuando hicimos el disco. Ujú. Como este disco quisimos hacer una obra continua. Al final siempre nuestra premisa fue como ya, hagamos un disco con la música de corrido. No habíamos hablado de historia, no habíamos hablado de nada, ni de nada. Estructura general nomás. Estructura, de repente fue como esta, como que Podríamos darle historia, weón, como que podríamos irnos a la bola y escribir una especie como de cuento, una Claro, fábula, claro. una historia de ciencia ficción, ¿cachai? Bien. Y ahí empieza en el fondo toda esta historia de una historia post-apocalíptica y una persona viviendo un proceso personal interior en todo este contexto Bueno, apocalíptico. weón. Entonces, de ahí el nombre hizo sentido. Al principio se iba a llamar así la canción y el disco, nomás no se iba a llamar así la banda. Estábamos buscando el nombre de banda. De hecho, pensamos- teníamos otros se iba a prototipos. llamar sigla. En su Sí. momento. Ah, bueno, igual, bueno. Buen Sí, nombre, bueno, bueno. Se iba a llamar sigla. No me Está gusta. bueno. No, ya lo escuché, No, no me me gusta. gusta. Sí, no, Mejor la hipocresía, weón. Pero, Sí, sí. y de hecho fue el Pancho Gana que nos dijo, llámense la hipocresía matar al gato, está bueno. Esa, sí. Ese es el nombre, hermano. Ese es el nombre, está bueno. Bueno, a mí me Sí. gusta, weón. Y así quedó la hipocresía matar al gato y en el fondo cobra todo el sentido. Sí, Claro. le hacemos un Como, sello. claro, como que nos dio también La idea. este título y esta como idea general para escribir esta cuestión. Ujú. Pero nació así desde lo más instintivo y sin Claro. como. O sea, fue muy acompañado de la pandemia también, Sí, del po. contexto al Todo el final. rato. Exacto. O sea, ¿ustedes creen que hubiera salido no el proyecto si es que no hubiera pasado la pandemia? Que no, quizá hubiera salido y no hubiera sido lo mismo. No, yo tampoco, o sea. hubiera seguido Mr. Groove. Sí, igual, sí. Como que hubieran Sí. sido las mismas canciones quizás, claro. o no sé si esas canciones que compusimos ahí en Mostazal, pero no sé, Días Prohibidas y La Éxtasis. próxima del gato, Éxtasis, Claro. hubieran sido para Mr. Group, yo creo. Sí. Y Lo que pasa es que Mr. Groove en el fondo se acabó por la pandemia porque nos pasaba con Nico los dos, nos dedicamos a la música, a Full, la producción, full. en el fondo Sí. estamos al 100 de nuestro tiempo, no necesariamente el proyecto musical porque Claro. estamos No, partiendo claro. y no nos da estamos en Chile. para Claro. comer. Estamos en Chile. Pero nos dedicamos a la música y en el fondo queremos ponerle todo el Sí. corazón y Toda todo el la tiempo gana. a esto. Entonces estábamos en Mr. Groove donde habían 3 integrantes que se dedican, uno era médico, otro era ingeniero. Claro, todos tienen ¿Cachai? igual sus Estaban sus todos estaban en pegas. otra, Los entonces tiempos tratamos de no eran hacer los mismos. cosas y era como, nos costaba mucho por Claro. los Que tienen tiempos, que que estar era al algo 100. normal, ¿cachai? Mm. Entonces empezamos a hacer en paralelo este proyecto y fue como, ¿sabes qué? Si lo hacemos normal nomás, como Claro. que hacemos algo nuevo Claro. y podemos hacerlo en paralelo. De hecho, el grupo como que termina un poco después, pero lo pusimos en pausa para Sí. Claro. dedicarnos a esto, ¿cachai? Entonces, si no hubiera estado la pandemia, probablemente eso no hubiera pasado No, pues. porque hubiéramos podido seguir trabajando con el ritmo y la dinámica que teníamos con el otro grupo. Claro. Sí. Ah, claro. Entonces, No, buena idea ahora que lo piensas. Sí, tiene- Lo logramos. bueno, es más fácil, hoy en día es difícil tener banda. ¿Y qué Sí, pensó, también. por ejemplo, el resto del grupo cuando ustedes dijeron, oye, ¿sabéis qué? No, Vamos es que a fue una hacerlo decisión nuestro. grupal. O sea, de Sí, hecho nos nos ponemos juntábamos, me por eso. Fue acuerdo. como en el Y... consenso. Por lo que escucho fue como bien sano, así como. Sí, se ve como seguimos una bajada siendo muy como amigos. liviana. Ya. Es que sí, fue como, oye, los cabros, así como, oye, nosotros no tenemos tiempo para poder Ya, tomar esta claro. responsabilidad y nosotros, puta, así, nosotros necesitamos hacer O sea, algo, una cosa, claro, ¿cachai? era que ustedes sintieran que el resto no puede, pero ellos también les dijeron así como Sí, nosotros, sí, hay no que- fue como, importante, sí. terminémonos. Fue como ellos también debieron haber visto que ustedes iban con todo también, pues para decir Obvio. un poco, oye, Todo el rato. hasta aquí nomás, porque Sí, po. Sí, todo el Y rato. nosotros igual les pusimos esto sobre la mesa como, ya cabrón, o vamos con todo con este proyecto, Claro. porque nosotros necesitamos ir con todo, es que o eso- lo tomamos como algo más tranquilo, que es lo que Eso. quizás como somos amigos, juntémonos A una tocar vez al y- mes, a tocar, claro, a pasarlo sí, bien, con un la fin de buena onda. semana y Sí. es que somos amigos como esa delgada dinámica línea más de marca amigos, mucho ¿no? la diferencia, po. O sea, Obvio. o te lo tomáis profesional a la liviana o vais con todo. con todo, Es sí, difícil igual. Y Tenéis si, que- y si hay tenés dos que tener partes tiempo. en diferentes. No, sí, no Sí, podéis hay estar que en estar otra remando sintonía. Eso Uno sí. que esté acarreando y. No No, podéis estar en no otra funciona. sintonía. po. no Claro. funciona. Sí, Entonces, es verdad. Es verdad. pero Oye, terminó todo en buena. como
recordatorio que se me fue acordando así como a medida que hablábamos esto. Yo les digo a los auditores que están escuchando esto en este minuto que pongan pausa, escuchen el álbum y después escuchen esta entrevista porque les va a hacer todo mucho más bueno, sentido. sí. Puede ser. Puede ser. Escúchenlo de corrido. Sí, De corrido, desde la 1 hasta el Sí. final, porque tiene todo un cuento ahí como, bueno, lo que decían, de que Sí, están todas pegadas, así que... No, y está muy Exacto. interesante. Muy, muy, muy. Exacto. Oigan, y un poco de las letras más de las canciones. ¿Cómo fue? Porque al principio ustedes me dijeron que, claro, tenían la idea en el fondo de esta historia continua o de un álbum continuo más que la historia. Y cuando dijeron, ya sabéis que igual podríamos, no sé, pues vamos con todo, hagamos la historia. Claro. ¿Quién fue el primero? ¿Sabéis que, no sé, pues, o alguno que haya escrito algo antes? ¿Cómo fue ese proceso de escritura más que nada? ¿Cómo se les dio ese proceso? Yo creo que le cobramos sentido a la historia mediante que íbamos escribiendo las letras. En la marcha. Claro, habían canciones que Ya, estaban marcha. escritas y al final no es que la hayamos metido a la fuerza, pero cobraron como sentido al crear la historia. Claro. Porque, no sé, ideas previas. Era una letra que estaba creada antes y antes de hacer la historia Claro. de la ciencia ficción, qué sé yo. Y calzaba muy bien con quizá el sentimiento del personaje de querer mandar todo a la chuña y Claro. listo, ¿cachai? Claro. Pero también hay canciones como, no sé, Monomax, ¿cachai? Que fuimos componiendo como Ahí en el momento. en el momento y también un Entre poco los para... Sí. sí, el Tommy escribió un Eso era un par. poco de pregunta. ¿Es complementario el proceso O de uno llega escritura con una idea. Fue mucho, te juro que Sí, como es depende. verdad. Monomats fue así una improvisación Sí. mía con el Mati, el Monomats, que es el Mati, nuestro amigo, El durmiendo ahí, flautista, ¿cachai? durmiendo, sí. Perfecto. Hay muchas que, por ejemplo, en Nubes, yo estábamos haciendo la base, ¿cierto? Sí. Después yo como que una vez que hicimos la base yo me quedé pegado en el computador, metiendo samples, como trabajando un poco Sí. el beat, y estaba el Nico atrás con su celular. ¿Cachai? Y ahí el Nico escribiendo la letra y armando la melodía. Sí, En La hipocresía mató al gato, ponte tú el primer tema. Yo había armado la base también antes de que llegara el Nico a mi casa. Llega el Nico y dice, ya, ponle rec. Y improvisó esa weá, ¿cachai? Ah, buena. Improvisó la letra. Sí, al final va como... Se va dando. Y en base a esas letras que ya existían, lo que decía el Nico, empezamos a adaptar la historia un poco. Como eso nos daba un poco claro, ciertos claro. puntos en la historia, como ya. Claro. Está este apocalipsis, ¿cierto? Tus dioses del más allá te vieron extinguirte. Entonces Claro. estamos al tiro en un escenario post-apocalíptico. Ujú. Después esta idea prohibida, este weón mandando como esta sensación de mandarlo toda la mierda. Después está Monomatch, este personaje como... Esta ironía del Decadente, personaje claro. como decadente, Claro. ¿cachai? O sea, De la fue todo caca. como sobre la marcha a la vez que se fue Sí. como Exacto. dando sentido sobre la marcha a la vez. Así como es. le- Se para volvió que un poco como entendíamos. el marco y Claro. el dibujo de la historia. ¿cachai? Y- Fuimos y- adaptando todo. Y no sé si estoy equivocado, pero me acuerdo que habían temas que iban más o menos pegados, o como habían transición, no sé, Metamorfosis, me acuerdo que estaba, o no me acuerdo si era Éxtasis o Nube, que había unas que Estaban eran juntas. como una, Sí. y al final después igual se fueron seccionando claro. y fueron Claro. cobrando sentido Pero fue con porque... la primera. Esa, Era la esa. misma wea. Era la como misma, un mismo tema. Claro, Fue era el como mismo tema. separémosla. Sí, fue como ya, separémosla y Claro. cobrémosle sentido a el Metamorfosis y a la prisión de autor. Sí. O sea, se podría decir ahí, modo Paul McCartney y John Lennon, Algo así. duplas compositoras. Claro. Sí. Y Richard Mick Jagger, weón. Sí. Sí. Igual Nico es el principal liricista, siento yo, del grupo, pero Bueno. también es más porque tiene como ese bagaje de improvisar, ¿cachai? Claro. Desde la cantautoría, ¿cachai? Claro, de la melodía. De la como melodía, cantar de y cantar hablar. palabras. Pero claro, el cosas. plus de componer entre dos siento yo que es como... Claro, parte uno con una idea y después de otra parte tenéis ideas frescas y Sí. que complementan la otra y después vais como Sí, po. activando chispas del otro que... Exacto. Agarrando como la mejor Es idea. súper A mí complementario. me encanta Claro, porque súper siento que uno como que puede descansar un poco en el otro cuando estáis Ah, como, ya claro, botáis claro. un poco, es como ya, Te bloquea. que haga su parte. Claro. Sí. Ya después como que, me se ocurrió esto, después Claro. me toca, ¿cachai? Es como un poco de... Claro, 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 Ese ping-pong está bueno, Sí. avanza rápido. Y en general, bueno, veo, por lo que veo, se sienten cómodos componiendo juntos, ¿no? Sí, En general la... sí, obvio que sí. Eh, O sea, al igual que todo el mundo nos encontramos con bloqueos y, Obvio. weón, Y parte del proceso Esas cuestiones creativo, creativas, cosas, pero... uno quiere una línea, otra quiere otra, y al final terminan juntando. Claro. Sí. Hay que buscar al final esa congruencia entre las dos ideas, Sí. que cuesta de repente, pero obvio. Sí, No, no, yo creo pero que es para muy mejor, cómodo. porque si no, si van los dos muy tirados para una idea, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Como que te centráis un poco en esta idea y como que la canalizáis y no empezáis a ver quizás dónde estáis entrando mal o dónde podéis Claro. estar como errando. Entonces, al tener estas dos perspectivas distintas, que debe funcionar más el unir estas dos perspectivas, así como que te aseguráis en el fondo que tiene más aristas cubierto como el concepto. todo el rato.
Así que es mucho mejor. Oye, y la portada, el disco, así, pero el diseño, así como, ¿cómo fue? Porque me imagino que dijeron, ya está, usted tiene que tener una portada para partir. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Es muy buena esa historia. ¿Quién lo hizo? Eso, ¿cómo fue todo? Un turco. Un turco. ¿Cachai que llevábamos ni 3 temas del disco y ya estábamos tan embalados con la weá Con que la fue como... historia. Esta huevada. Y yo seguía un loco en Instagram que se llama OGG Arts, todo junto. Y hace unas ilustraciones a toda raja, eso mismo como... Es muy bueno. Sí, sí. ¿Cachai que la portada tiene y tiene como una especie como que el cielo se abre y la luna sí. roja? El loco Como que- esos collages como espaciales. como fotomontaje. Si van a ver sus eso. cosas, claro, si ilustraciones, mucho tiene de eso. Entonces, Buenísimo. le dijimos, le escribí, no perdimos nada, así como, No, escribámosle, veamos qué esto nos en dice. inglés, No ¿no? perdí nada. Sí, pues Y sí, me tú. fui en la volada, le mandé En su turco. mensaje con la historia del disco, todo, así como queremos hacer un disco que habla de esto y toda la weá. ¿Tú cuánto nos cobráis por hacer esto? Nos cobraba como $75, no sé, una ganga. Sí. Mira. Una ganga fue como, Pero tienen como, el toque. tienen como 2 portadas. Hay una como para el single. Mm. Hay Sí, 3, hay hay tres. 4, de hecho hay 4. Cuatro, sí. Nubes tiene portada, Éxtasis tiene Y portada. Martusi. Todas con el Martusi, mismo. eso, con todo la- como loco. Las cuatro Sí, son de él. Las 4 son de él. Y como, bacán, porque es la misma estética. Sí, Sí, ¿fueron las 3 pedidas al mismo tiempo o fueron No. sobre la marcha? Ah, ya. Sobre la marcha, cada vez que íbamos a hacer, siempre nos atrasamos. Sí, pues. güey. Es que como la comunicación no era tan fluida y había que hacerlo en Claro. inglés, y me imagino que él tampoco usaba mucho Instagram, ¿cachai? Entonces le mandaba un mensaje, no sé, hoy, y bueno, el sábado respondía, o la otra semana, ¿cachai? Entonces era, bueno, tenemos que lanzar esta, tenemos que mandarla Súper al- pausado el al proceso al Spotify. Sí, Claro. terrible. Terrible. Pero hermoso. ¿Y supieron si él escuchó al final algo o se ligó? Es que le no lo mandamos, escuchó, es que no, le no, mandamos no, no, el primer boceto de 18 minutos. Dura que- 18 minutos. Ah, ya, Era, pues le mandaron en la lo que prueba y sea. todo, una Era muestra. hasta sí. éxtasis, ¿no? Sí, No, era hasta la ideas burguesía, Prenda de Bahía, Metamorfosis, hasta ideas prohibidas y no estaba Nubes no existía. claro, No está, no. Martusi y Éxtasis. Y éxtasis. Eran 18 minutitos de Sí, música continua. exacto. Y le mandamos eso, le mandamos como un poco de referencia y nos mandó tres, ¿cierto? Sí, nos ¿Bocetos? mandó como 3 ideas. Sí. Y Mandamos en era una. como la portada, pero tenía un auto en vez de una Ustedes casa. le mandaron referencias, Ah, me ya, imagino, bueno. ¿no? Queremos algo así. Le mandamos así. referencias de sus propias ilustraciones. Sí. Ah, Nos ya, gusta esta Nos weá. gusta de su este, trabajo. claro. Sí. Claro. Y también le mandamos la historia. Básicamente hoy existe este Claro, tipo sí, pues, que, para el contexto. Sí, que está viviendo el apocalipsis básicamente. Y, que sí, ¿Y ustedes creen que le hace sentido también cuando ven la portada? Sí, a mí me encanta. Sí, sí, a mí Me también. encanta. Que- Sí. ay, Y nos ayudó mucho también a como abrir más el imaginario del disco. Claro, y porque como- esta portada estaba lista antes de terminar el disco, me Estoy contaron. todas las canciones, sí. Sí. Estamos componiendo ya, llevamos 18 minutos de 32, Sí. que es una hora. Entonces, y ya estaba la igual portada que hecha, por lo mismo. cumple un poco el rol de la misma canción de La Hipocresía Mató al Gato, porque como cumple un poco el rol como orientador para Claro, hacer todo lo el que rato. queda en el disco. Entonces fue entretenido porque tuvieron como pedazos sobre la marcha que los ayudaron como Sí, en este exacto. proceso que fue bien como experimental en general, sin ninguna estructura como Completamente. ya vamos a hacer esto, después esta canción pasa esto. No, Fue súper sobre la Un marcha, pero vómito. terminó siendo una cuestión súper como construida. Que loco. unificada, Sí. sí, es loco. Cada las piezas que se agregaron como que fueron un aporte muy... Reman a favor del disco. Sí. Y de Eso, hecho también eso. tiene una cuestión muy chora que yo lo he escuchado harto. Y juegan mucho con sonidos ustedes, como no sé, Sí. no me acuerdo en qué canción se escucha la voz de este actor argentino, como La dice. Ah, sí, la Sí. Lamir, sí. O tienen este. Como todos estos Sí. sonidos que. medio psicodélicos. Sí, tienen sí. una parte, sobre todo, creo que la canción de La Hipocresía, la primera, Ajá. cuestión que te chupa Los y vuelve valses, sí. a caer No, con un riff rico. fue- Es sí, como fue. un Muéstralo, viaje muéstralo. auditivo al final. Tengo aquí Martusi. Hay, Eso, hay harta, o sea, como que en lo que más exploramos en general en nuestra, en este periodo musical con el Tommy ha sido como el tema de la prod electrónica y Claro, como Claro. eh, Esta sonoridad fresca, un poco. claro. sí, y como llegar a elevar así una transición, ¿cachai? O una parte, una estructura con sonido electrónico. Entonces, no sé, ocupamos mucho riser, mucho reverse, mucho Claro. impacto. ¿Qué es un riser? Se preguntará Claro. la gente que no sabe. Eso, lo para que que es. ¿Qué es un riser? Ahí va. Un riser. Si ven aquí en ¿Está grabando la pantallita, estoy grabando la Ya, pantalla. bueno, ya. Ahí para que lo vean después. Sí, buenísimo. Eso, buena, manda. Eso es un riser. ¿Cachai? Un efecto. Si lo escuchan en contexto, esto igual es como una especie como para juntar dos partes que es Martusi. Sapiola, pero. Lo suben en el pero fondo, son- pero en el fondo tira como Sí.
Y como que... Buenísimo. ¿Cachai? Están estas, por ejemplo... Vuelve la música más 3D, yo siento, como que Sí. como que te eleva y... ¿Cachai? Eso de después ahí cae. un shh, es como un silencio. Claro. Mezclado con una especie como de... Son cositas, por ejemplo, que aparecen acá junto con... Que si lo mezclé con los platillos de la batería se suman. Acá, por ejemplo. Y eso viene mucho del house y de como Sí, po. el Tommy hacía antes de música electrónica. Así. Hacíamos electrónica, sí, toda esa escuela como de, claro, ocupar mucho estas texturas, ¿cachai? De que pasen Son como cosas... foley un poco. Como Foley, también, que sí, de hecho, hay harto mucho- foley. mira, aquí al principio cuando habla Lalo Mir, si escucháis toda esta fiesta atrás, Claro. De hecho, sí, eso de la voz de fondo es muy de electrónica también. De Sí, poner también. como Entonces, acá, por diálogos de algo. Esta es la Lalo, sí. Esto es muy electrónico. Y esto, cacha, que los ampliamos. Él no dice eso en nunca, cacha. Hay un programa que se llama Encuentro de Estudio. Y fuimos chopeando, o sea, grabando todas las locuciones de él, básicamente. que no todas tuvieran las música de presen- fondo. Que no tuvieran música de fondo, que eran las presentaciones, caché que empieza el programa y dice como, en tiempos de nadie escucha nada, en Son tiempos de donde siempre Fito estamos Páez. solos, claro. Y fuimos como chopeando y me acuerdo que fue una pega así gigante. Pero Teníamos es que una nota. hormigas, Sí, y estuvimos como, ya hicimos el texto Oh, la con pega de todas las chino. palabras No que te decía creo. y fuimos ya, esta palabra acá, entonces fuimos cortando y hicimos el texto que en tiempos de nadie escucha nadie, estamos solos, Ah, tal, lo podéis tal. poner de nuevo ahora Sí. que ya sabemos ese Eso, y contexto. quedémonos callados para que la gente escuche. Suena Claro. como si. No Suena te puedo fluido, creer. ¿cachai? Sí, qué increíble. ¿Si que lo vamos a escuchar solo? O lo Claro, vamos a escúchalo escuchar solo y después en contexto? Qué increíble. Esto es solo. En tiempos donde nadie escucha a nadie, estamos solos. Remontar el barrilete en esta tempestad solo hará entender que no soy actor. Cada pedacito, cada frase es distinta y están Claro. cantadas y aquí en contexto. En tiempos donde nadie escucha a nadie, estamos solos. Y acá está ese foley que se puede Remontar el barrilete en esta Sí, ahí. solo hará ¿Cachai? Que entender cuando te das ambiente... que no soy actor. Y en el fondo es algo que hacemos mucho con Nico, los dos como productores en general en todos los proyectos, que pasa un poco cuando ocupáis el foley, ¿cierto? O estos detalles como... Claro, transiciones como un Te da esa sensación cuando escucháis de estar situado en un lugar, ¿cachai? Como la construcción del sonido. Te lleva inconscientemente a una situación, ¿cachai? Claro. Que el tiro te sitúa a estar en Obvio, tal cual. una fiesta, ¿cachai? Tal Con cual. gente y algo está pasando. Sí. Y que chucha será lo mires, como una especie de presentador. Claro. En algunas canciones, por ejemplo, Unidades Prohibidas, suenan muchas cosas en el fondo también, como de Claro. vientos, ¿cachai? Como estar medio un poco a la intemperie, con cosas pasando Claro. a tu alrededor. Y eso es bacán Con porque escombros también. esos son detallitos que uno se va dando cuenta cuando escucháis por segunda, tercera vez la Claro. canción y ahí Sí. vais como afinando la baila con la canción. No, sí, hay canciones que tenían como, no sé, 260 pistas y llegamos a mezclar Underprava. Sí. Y Pro Tools en ese entonces no. Ahora tiene más, como no sé cuántas. Hay como Ahora son, sí, más. 300 y tanto, qué sé yo. Pero antes no aceptaba más de 250 pistas, ¿cachai? Entonces llegamos a mezclar, oye, ¿sabes que nos faltan 12 pistas? Entonces, Tenemos ya, que reducir la achicando. Bueno, igual son cosas que fuimos aprendiendo con el tiempo cuando vaya a mezclar. Ojalá tener, no sé, grupos de cosas ya premezcladas y no mandar las 20 Claro, pistas de voces. claro. Stems, que se llaman. Sí, Y la pero hueá mucho buena. detallito ahí como... Qué bueno desmenuzar Pero el disco no, así. no te puedo creer, es que 260 así como... Pero ponle que cada pista también, o sea, hay, no sé, 60 pistas, cada pista es un... Sí, puede ser un pedacito de la canción, Claro. claro, no es que ¿cachai? sea Onda, todo- y hay 4 juntos, No, que uno suena al lado, dos Con al los lado, vocales. 2 al centro, entonces Los como que coros, así, todos genera duplicados, esta textura triplicados. junta, ¿cachai? Entonces, claro, hay las pistas duplicadas por 3, por Sí, 4 po. para que se escuchen más grandes. Entonces, en el fondo no es como que hayan 250 cosas ocurriendo al mismo tiempo, Eso, ni pero 250 que formas choque capas, diferentes. ¿cachai? Entonces ahí bueno, la sesión crece si no nos Acaba. damos cuenta, ¿cachai? Porque No, pues se basó. Ah, y antes el programa no le daba para tener tanto... Claro, antes de la actualización del Diego, o sea, le vamos a mezclar Son no. caletas, se basó. Una pega de Sí, Se basó. sí. sí es. Crédito al Prava y al que mezcló el disco, Ah, sí, Juan Pablo bueno. Quesada, Santuario Sónico, sí. Una pega de chino. Oigan, vamos a ir a una pausita. Ya, Vamos. vamos a volver Démosle en una breve. pausita y volvemos. Eso, quédense viendo la segunda parte. Vamos a hablar después de los videos, pues, de también un poco más visual. Que hay harto material. Así que eso, pues, vamos y Maravilloso. volvemos. Vamos a hacer una pausa. Cool. Bueno, ¿qué tal? Sean bienvenidos aquí a la segunda parte del podcast Ensalada a la Chilena. Aquí con los invitados de La Hipocresía Mató al Gato.
Nada, pues nos habíamos quedado un poco... bueno, no, antes les voy a decir una cosa importante, casi se me pasa, pero... Bueno, estos instrumentos no están por nada, y es que cuando esté terminando este capítulo, tenemos aquí la sorpresa de que nos van a tocar algo. No quiero spoilear mucho ni dar muchos detalles, pero para que se queden verlo hasta el final. ¿Ah? ¿Qué cosa? No, nada. Va a mentir. Así que, bueno, eso, pues para que se queden verlo hasta el final, nos acompañen, porque al final les tenemos una sorpresita. Así que nada, pues vamos a partir ahora, continuando con la conversación, y quería meter un poco el tema de la parte más visual que habíamos dejado como justo para después del break. Y ahora preguntarles un poco por eso mismo, ¿cómo fue el proceso para los videos? ¿Se les ocurrió a la mitad del disco cómo habían surgido otras cosas? Cuando tenían listas las canciones dijeron, ya ahora sí estas tienen que tener video. ¿Cómo fue ese proceso un poco de la parte visual ¿Y qué del canciones disco? tienen video? Ya. También. ¿Y por qué esas canciones? Todo eso. Sí, Muchas preguntas, pero bueno, sí. para que se explayen. Sí, yo creo que se responde un poco porque queríamos hacer videos de los singles, creo. Éxtasis y Nubes. Sí. Y en general fuimos creando las historias y las formas de los videos en conjunto con un equipo que es el Bruno Pero y el Benjamín, que nos ayudaron mucho a hacer la primera parte de nuestra forma visual, desde cómo nos presentábamos, desde las fotos, desde los videos. La imagen. La imagen, claro. Y nada, fueron dos idas a Mostazal, al mismo lugar donde hicimos el disco. Sí, en donde fuimos y creamos la historia ahí mismo, como que... Ya. Claro. El guión, claro. Tratamos de hacer un poco referencia a la historia real del disco, pero no quisimos contarla como tal porque nuestro sueño al principio del disco era hacer como una mega película, mega cara y mega... ¿Y lo de Wall? Queríamos hacer un The Wall, Claro, o sea, sí. queríamos como el The Wall y como el disco de Daft Punk. Ya, Claro. perfecto. También Ah, tiene ya, en sí, el fondo esta ilustración, esta historia animada. Claro. Después nos dimos cuenta del presupuesto. Fue un poco también como consecuencia de lo que teníamos, los recursos que teníamos a mano. Claro, Como sí, decía el Nico, este disco nace de esta historia y queríamos contar esto como a través de la película, como lo hacemos en vivo a través del teatro también un poco, que tratamos de relatar esta historia de este personaje viviendo esta etapa Claro. como apocalíptica que hay que abandonar la Tierra. Pero es algo que con los medios que teníamos para esta etapa inicial del proyecto, donde no teníamos financiamiento, donde era darse una vuelta larga, así que queríamos Claro. hacerlo así tan pro, Hay que arreglárselo nomás. porque- como hicimos lo que decía el Nico, los singles, ¿cachai? Que era un poco lo que íbamos sacando, las canciones que iban saliendo, tenían que ir acompañados un poco del video para potenciar que la gente escuchara y pudiera ver también un Eso. poco... Hacerse la idea de el la concepto, sí. claro. Sí. Igualmente tiene relación con un poco la historia, son Supuesto. como especies de historias paralelas que funcionan Spin-off. dentro del mismo... Contexto del Contexto. que está pasando el Sí. disco mismo. Bueno, también vamos a dejar en la descripción todos los links a los videos, que Eso. también, insisto, igual que la primera parte, véanlo y después sigan escuchando el Claro, podcast, para, sí. para que entiendan mejor. Porque no sé, Los pues, chiquillos escuchan el retorno, ¿cierto? sí, sí. Perfecto. ¿Lo escuchan en la oreja? Bacán. Ponte tú en el video de Éxtasis, que presentado y actuado por nosotros, el Tommy y Claro. el Leo, trata un poco también de tres historias diferentes, pasando en el mismo lugar, básicamente de tres historias decadentes y tristes de personas desoladas y sin... Claro. Personas en crisis. Claro, personas en crisis. Son tres personajes que conviven en la misma casa básicamente y después al final del video se muestra con un dron que están conviviendo en el mismo lugar básicamente. Entonces es un poco Oh, buena. también el hacer ver que este personaje principal de la historia no es solamente un personaje, es una representación de todas Claro. un poco las personas que estaban pasando o que pasan un periodo de crisis en esta apocalipsis, ¿cachai? Claro. Y en Nubes habla un poco del tema, como El tema que la temática. trata de la muerte en el fondo del niño interior. Que igual un poco una temática que engloba el disco, ¿cierto? Que es como esta renuncia, ¿cierto? Que muchas veces personas tienen de no perseguir su pasión por presiones externas. Claro. Y en el fondo renunciar a ese niño o esa niña Claro. interior que uno tiene de Soñador de también. soñar Sí. en grande, de soñar como jugando un poco con el universo, que te puedes comer el mundo. Claro. Y que nada te limita a perseguir esos sueños, ¿cachai? Y toda la energía del que tiene un niño. Exactamente. po, como Y no hay el límite.
Y el Mario, que nos acompañó ahí, el Motafonca, a hacer el video, él personifica al niño y terminamos nosotros como... Lo transformamos en adulto. Lo transformamos en adulto, le cambiamos la ropa, qué sé yo, y después lo matamos. Se muere. En el fondo, toda esta representación de... Qué bueno. Es como niño infantil. ¿Esta idea se le ocurrió a ustedes? ¿O pidieron ayuda? Fue entre los cuatro un poco con el Bruno. Bueno, también el primer también estuvo el Leo, ¿cierto? Pero fue el momento. Igual, claro, como el disco tenía una historia escrita y las canciones ya las teníamos más o menos pensadas y representadas como en algo. No fue tan difícil, no estábamos partiendo de cero. Como que había algo donde agarrarse y llegamos con eso y dijimos, ya, esta canción habla de esto, como que esta lo representamos. Pero sí lo fuimos creando sobre la marcha. Claro, o sea, de hecho, el de Nubes en la mar era un plano secuencia, sin corte, ¿cachai? Y esa es como la toma número 8, ponte tú, y todo lo que iba pasando fue como, oye, mira, bueno, acá esta weá salió buena. Podríamos, en vez de hacerlo así, hacerlo así, como en el momento, ¿cachai? Claro. Hasta que quedó la toma que quedó y nos gustó y bacán, ¿cachai? Eso pasa harto también en los rodajes, como que está la idea conceptualizada incluso en storyboard o con el plano aterrizado. Y va mutando. Te das cuenta que hay cosas que funcionan mucho mejor, mucho mejor. ¿Alguno de los dos había tenido en general experiencias en algún rodaje, la parte más...? Sí, habían participado ya. ¿En videoclips también? ¿O? Sí, videoclips. De hecho, ahora grabamos uno que vamos a hacer un spoiler exclusivo para Ensalada del Chinero. Robamos un videoclip de Ideas Prohibidas y así ese atómico nos ganamos fondo. Nos ganamos fondar. Nos ganamos fondar. Entonces el presupuesto, otra cosa. Todos los costos cero con el Bruno y el Benja, amigos nuestros, audiovisuales los dos. Bueno. Así a crear ni siquiera con storyboard. Llegamos así a jugar al lugar como ya, loco, ¿qué hacemos? Tenemos en la casa Mostazal que tiene todas estas como antigüedades que son vintage. Está como el set ya listo. Está listo. Claro, qué rico eso. Agarrar cosas que había en la casa ahí de mi querida madre, que cosas de mis abuelos, ¿cachai? Del campo antiguo. Y sí, con la misma aura que ha seguido el disco. Exacto, entonces fueron muy simbólicos esos dos por lo mismo. Porque, y de hecho, las Ideas Prohibidas también se roban Mostazal. Sí. De hecho, ese está así ya. Donde aparece, donde se graba el video de Nubes, se grabó también ahí mismo el de Ideas Prohibidas, una gran parte del video. Oye, y cuando se ganaron este fondo, ¿cómo fue un poco? ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo ganamos? ¿Qué procede? Más encima que se demoraron 8 meses, casi un año, en decir que quién iba a ganar el fondo. Fue una postulación así, pero... Es que sí. Ministerio de Cultura, no te queremos. Gracias por la plata, pero no te queremos. Gracias, pero no te queremos. Entonces, claro, fue bacán, a la vez medio fue extraño porque cuando ganamos fue como, ¿verdad que habíamos postulado todo el tiempo? Sí, ha pasado mucho tiempo. Sí, imagínate, nosotros estábamos creo que mezclando el disco, puede ser. Me acuerdo que estábamos en Santuario cuando estábamos postulando. Estábamos mezclando el disco. Y el fondo, no sé, nos notificaron en marzo de este año que... No, ya estaba listo. Pero me acuerdo que estábamos allá, weón. Pues estábamos en Santuario por otra, pero ya habíamos sacado el video de Nubes. Y el video de Nubes lo sacamos después de que estuviera el disco listo. Ah, claro. ¿Cachai? Y lo que pasó fue que postulamos al fondar con Nubes. Queríamos hacer Nubes como video. Y ya lo habíamos hecho, pues entonces lo vamos a hacer 2 veces y tuvimos todo ahí un rollo con cómo hacer. Lo hicimos igual. Claro. Sí, sabemos que no lo van a ver, pero... Oye, ¿y cuándo? Somos truchos. ¿No tienen fecha? Estamos pensando por ahí por... Sí, se supone en enero. Puede quedar en enero. En enero. Pero ustedes entonces con la plata que ganaron con este tema, ¿no la pueden ocupar en el fondo en otra cosa que no sea la postulación que ustedes mostraron? Así es. Exacto. No te puedo creer. O sea... No, sí, un temazo. Pero bueno, ya lo solucionamos, está todo perfecto. Pero es un buen detalle ese, yo no sabía eso. O sea, si ya cambió sobre la marcha la idea y mutó en algo más... Puedes mandar una solicitud, pero no son muy... Un año más para que te respondan después. No, claro, y no están muy abiertos a ese tipo de cambios. Muy burocrático. Sí, claro. Entonces, recomendación a los que postulan en fondos, eso. Háganlo. ¿Y cómo se postula también? Ya, a la gente que tú tienes un proyecto musical también. ¿Por dónde parten? Tienes que crearte una cuenta en Sistema de Fondos Cultura. Perfil Cultura. Perfil Cultura, sí. Vamos a dejar anotado también ahí abajo en la página. Y ahí van saliendo convocatorias de diferentes concursos, básicamente de líneas de registro audiovisual o de registro fonográfico, que también nosotros nos ganamos un fondo para grabar el disco. Con eso financiamos grabación mezcla máster.
Ya, buena. Y nada, pues al final tenéis que llenar un formulario con equipo de trabajo, firmas, cotizaciones. Hay harto que tenéis que Lo dar más como... técnico. Sí, y súper como técnico. describir tu proyecto, decir cuándo vaya a hacer las cuestiones, qué sé yo, y cuando lo postulas, qué sé yo, tiene que estar Todo eso es parte de un formulario que te de un llega a ti, formulario sí, que ya. está en internet. Ah, Sí. no es que a ti se te ocurriera como qué cosa tengo que agregar No, yo para... no, y hay técnicas como, Ya. no sé, tenéis que... siempre hay como cositas que te pueden dejar inadmisible. Que se Nosotros nos asesoramos igual para el primer fondo Me con imagino. nuestra amiga Valeria Moraga. Ya. Nos llegó gracias a un amigo, el Chris. Sí. Que claro, hay gente que te asesora en el fondo a cómo formular esto para que Sí, esté bien redactado que y sea difícil. Y para tener tocar más los chances puntos que también. ellos quieren Sí. también. Pues, ¿cachai? Como Claro. que hay cosas que en el fondo ya, mira, tenéis que sí o sí mencionar esto. Entonces, Claro, eso no es caro. De hecho, si alguien quiere postular un fondo, recomendamos que se asesoren. todo el rato. Para que sepan netamente como lo formal de cómo formular esto, de qué puntos sí o sí tocar, de que no se te pase nada y no perder en el fondo por... Claro. Hay personas que se dedican a asesorar y también a rendir. O sea, como que te acompañan en todo el proceso y Claro. sobre todo la rendición. De hecho, yo estoy haciendo la rendición hoy, mando el Excel y es un proceso muy... como Tedioso. medio, sí, tedioso, porque tenéis que pedirle las boletas a la gente que trabajó, tenéis que hacer un resumen, tenéis que sacar el tema de los impuestos, pagar unas ciertas cosas en el sistema de impuesto interno, hacer un Excel, descargar las Bajamos boletas, firmar cuestiones, entonces igual es muy tedioso, entonces Sí, po. cuando uno le paga a un representante para estas asesorías culturales, no te ahorráis todo eso, entonces te preocupáis de hacer bien la cuestión y ya. Y chao. Claro. Sí, así que ¿Y recomiendo. los procesos de postulación, ¿postuláis cuando querís o hay fecha? No, hay, son Claro, como sí. licitaciones, como cosas Ya. así. Si se abre en el fondo en un momento del No, año bueno. que tenéis que estar atento nomás, Claro, atento tener al como check. todos los requerimientos listos. ¿Con cuánto tiempo más o menos así te avisan? No sé, por una semana. Serán qué sé. 3 6 meses meses. antes. Ah, ya. Ah, no, igual tenés no, tiempo. perdón, sí, como... Sí, claro, sé se abren las cuánto es. convocatorias, duran... 2 meses, 3 meses. Depende igual porque hay fondos que están todo el año, no sé, por Ya. los Beca Crea o los... De o circulación. los ventanillas, claro, la ventanilla abierta que son como para ir de Proyecto de gira gira. por Chile o por internacional. Esos están abiertos como desde marzo hasta diciembre. por ejemplo. Claro. Pero estos que son como de financiamiento de obras o de audiovisual, qué sé yo, esos están como con periodos de, no sé cuántos son, de ser 3-4 meses. Sí, algo así, no tengo idea, pero Ya. no es poco tiempo, no es como que tenéis que estar No. así atento y en un mes tenéis que Claro. mandarlo, No, sino que eso. tenía un rato. Sí. Y Pero general estar postular, atento. ¿esta gente? Eso sabe? mismo iba a Sí, preguntar, pues, si saben algún sí. rango de cuánta gente... No. Depende sé cuánto. mucho del proyecto y el año, pero Claro. sí, faltan Lo más que de yo 1000 sé, proyectos. sí. Ah, Hay fondos igual que se pierde plata, igual. Claro. Pero en esto en general que ya son ya de harto conocimiento, no sé, Ya. harto. Ya la última vez que hemos postulado fondos ya quedan muchos no admisibles, quedan muchos afuera. Claro, en lista muchos de espera. proyectos deben quedar un poco en el aire también. O sea, Sí. como- De hecho nosotros el primero Pero se que nos ganamos, quedamos lista de espera. Sí. Ah. Muy tristes. Y después por la pandemia creo que se Lloramos. abrió más plata. Lloramos. Después se liberó, claro, se liberó más plata gracias a la pandemia, como Claro. un mes después, un mes y Inyectaron medio plata después. al ministerio. Ah, claro, qué bueno eso. Y claro. subimos y fue como, Y todos nuestros amigos llamaban, weón, no ganamos el fondo, y nosotros, puta, nosotros, no, Sí. no me llamen. Y después lo ganamos. Oye, Sí. interesante eso, sobre todo para... Seguro que en algún punto nuestra audiencia va a tender a... Sí, o sea, Mm. es bacán esos aportes que da el Estado, todo muy burocrático, creo que se podría mejorar en términos tecnológicos. Claro, todo es perfecto. Claro. De competitividad y Sí, pero Claro. pero sí sirve, o sea, a nosotros nos ha servido. Funciona, claro. Claro. Una Se aporte. agradece, al final es Se un, agradece, es un sí. empujoncito que... es un Sí. empujoncito Sí. mínimo que- Bienvenido sea. Todo el rato, Exacto. todo el rato. Es difícil. Bienvenido sea. Sí. Oye, cerrando aquí ya con los videoclips, quiero pasar a un tema. Ay, una de sus canciones tiene una colaboración con. Motofoncas. Motofoncas. Con Marito. ¿Suelen colaborar harto en general? ¿O.? ¿Y O sea, cómo funciona el proceso de cuando colaboran con alguien? Sí. Yo creo que estamos un poco al debe, Sí. pero porque al mismo, como el disco fue muy en pandemia y estábamos muy Claro, encerrados, en ese Claro, sentido pues, sí. costó más. Claro. como Ahora en el que segundo disco se supone que queremos hacer, claro, estamos haciendo un disco nuevo y ahí queremos colaborar harto. Nos gusta colaborar en general, como que se da esta Claro. frescura, ¿cachai? Esto de... igual como... en el disco Claro. toca mucha gente, o sea, más allá de colaboraciones como
fits algunos de los artistas, hay muchos músicos, intérpretes que tocan el disco, o sea, desde, no sé, hay guitarristas, bateros, bajistas, tal, no sé, pues, el Carlos, el José, el Camilo, y que aportan el como Leo, su estilo y refresca un poco su producto también. Sí, pues. O sea, no, en ese sentido sí, pues como que nos gusta mucho eso de colaborar con otros músicos buscando algo en específico también nosotros, ¿cachai? Claro, no cualquiera, sino quizás para esta guitarra le quedaría bacán al Carlos o al Chiris, ¿cachai? El Chiris que graba Ideas Prohibidas, guitarrista amigo nuestro, que bueno, tiene un muy buen sonido de guitarra distorsionada rockera, ¿cachai? Entonces nos fuimos para Ideas Prohibidas buscando al Chiris por su sonido, ¿cachai? Buscando al José en Monomatch, buscamos a Letson también por su forma de tocar batería, más jazz, ¿cachai? ¿cachai? Como lo buscamos para grabar ese y le dejamos ese tema por lo mismo, entonces ahí se da esa muy rica como de... Claro, como de mezclarte con el resto, claro, y que cada uno aporte su propia musicalidad, ¿cachai? Sí, claro. Creo que es muy importante a la hora de hacer producciones discográficas que estés claro quién va a grabar el estilo de música que está haciendo el tema, no sé, pues como llamar al intérprete indicado. Me ha pasado muchas veces que obviamente que llamáis a alguien o lo tocáis tú mismo que no eres especialista en el estilo y al final tenéis que o regrabarlo o hacerlo nuevo porque no tiene el mismo flow que lo tocara, no sé, una salsa, un dominicano o un colombiano que lo toque un chileno, qué sé yo, cosas así. Y al final el tiempo de grabación. Sí, y sí, o sea, te demoráis menos y si le achuntáis, le dais al clavo, agarra un flow y un... Qué mejor sensación además cuando agarra ese sonido que querís. Sí, cada músico tiene su lenguaje, su influencia, su como espiritualidad con la música, entonces te puede llevar incluso a lugares más allá de lo que tú podrías llegar solo, ¿cachai? Yo como pianista, por ejemplo, no hay muchas cosas que no he explorado, entonces en lo que decía el Andy, los tumbados de Martusi, al final, el no quieren siempre, que hay un pianito salsero, se lo vimos al Andy, un amigo el Nico que vive en Francia, porque yo no manejo tanto ese lenguaje y sabía que alguien que sí lo hiciera, ¿no? Podía llevar a un lugar mucho más allá el tema que lo que yo podría, ¿cachai? Con mis herramientas y con el lenguaje que yo manejo hasta ese entonces. Igual es interesante porque hay que saber reconocer en el fondo hasta dónde puede llegar uno también, no decir, o soltar saber, un poco el ego, saber cuándo tenéis que decir, sabes que aquí no, es difícil eso, es difícil. Sí, así que en verdad hay mucha gente que colaboró en el disco. Bueno, las Laia grabaron coro, el Camilo Guerrero grabó bajo en Martusi. Me acuerdo que yo había grabado el bajo pero estaba así todo chopeado porque yo no me podía tanta rapidez, estaba difícil. Entonces ahí el Camilo me ayudó y lo grabó él. Entonces, no sé, a mí me encanta colaborar, en verdad. Soy fan de que mucha gente esté en los discos, en las producciones también que hacemos. Me encanta que hayan intérpretes diferentes en todo sentido, entonces de hecho de eso se trata un poco la música también. Sí. Y ahora yo creo que también nos falta un poco explorar y queremos hacerlo también, el colaborar más allá de invitar a hacer algo que nosotros quizás ya hicimos, ¿cachai? Como una idea, sino que vengan con otras propuestas con propuestas y componer juntos, ¿cachai? Lo hemos hecho un poco con el Pau, amigo nuestro, Pancho Gana, que ustedes se complementan un poco que al final, nos juntamos a hacer la canción juntos, ¿cachai? En el fondo partir de cero, estamos los tres en una idea de cero, más allá de nosotros, por ejemplo, como fue con el Mario que hicimos Nubes y dejamos espacio tal cual está, sin voz, para que oye, lo mandamos. Claro. Ahora desde un inicio más como constructivo el proceso. Algo más colaborativo que un fit, ¿cachai? Tal cual. Pero tal cual. Desde las raíces de la canción. Exactamente. Oye, otra pregunta. Que claro, hemos hablado mucho de este proceso de este álbum como en la parte de la pandemia también, pero claro, sacaba la pandemia y está la vuelta a los escenarios también, pues. Entonces, ¿cómo es eso también? ¿Cómo fue esa vuelta a las tocadas? Porque como músico, pucha que se ansían. Eso es, básicamente. Yo creo que cobra vida ahí. Claro, y sobre todo cuando tenían el álbum recién grabadito, lo único que querían mostrarlo, eso, está bien, claro, que la gente lo escuche. Pero sí, ha sido un proceso de exploración muy grande. Hemos cambiado mucho nuestra propuesta escénica desde el primero hasta el show que tuvimos ahora a fin de año. Incorporamos vestuario, coreografía, visuales. Antes, la primera tocata que tuvimos fue en Club Subterráneo. Fuimos a los indie rock, ¿no? Fuimos a los indie ahí con camisa y tocar los temas. Y está en YouTube esa, ¿no? Hay un tema Nubes en vivo, está en Club Subterráneo. Sí, ahí lo pueden ver ahí, camisita, muy bueno. Sí. Re indie, fuimos a tocar.
Qué Sí, rico. Tomamos consecuencias, sí, eso fue un gol. Sí. Y nada, po, como que después nos dimos muchas vueltas de cómo hacer esto, o sea, Como lo cómo queríamos plasmar, hacer, en el fondo, claro, cómo como- plasmar el disco conceptual Claro. en el escenario. Porque hasta ese entonces, claro, ya tenían todo lo sonoro, hasta la misma portada del disco, los Sí. videos, pero ahora cómo llevarlo Teníamos la historia, claro, y Tenían cómo, todo en el armado, fondo, le sí, faltaba la performance ahí como de Sí, en vivo. faltaba esta performance y le dimos varias vueltas. De hecho, como decía el Nico, ha ido mutando y creo que sigue un poco también En evolución. en construcción Sí, y en creo que evolución. no va a parar ¿cachai? nunca eso. Es o sea, que No va a parar nunca, y eso es lo que también a mí me gusta mucho de este proyecto, que en el fondo es moldeable en muchos sentidos, ¿cachai? Como tiene una historia y hemos hecho música nueva que la vamos metiendo entre medio y la vamos justificando de cierta forma. Sí. Y vamos creando historias para el show en vivo, más allá de la que sea el disco, ¿no? En el show en vivo nos gusta mucho esto de relatar algo. Claro. Y de hecho eso ha sido bacán porque Sí. mucha gente que quizás nos ha ido a ver y no nos conocía, conecta mucho igual con lo que hacemos por lo mismo, porque Claro. en el fondo te metís un poco en estos buenos me van a contar algo que es entretenido, ¿cachai? Claro. A pesar de que no voy a cantar los temas o que Sí. ya no es una banda que toca tema tras tema y Claro. ya, bacán, Eso sí. ayuda a seguir el hilo. Esta canción no me Eco. gustó, ¿cachai? Como que te metí en un hilo, una conducción y por más que te guste la canción o no, igual está pasando Claro, algo, importante. entonces como estamos tratando de generar esa experiencia. Ese viaje al final. Eso. Ese viaje, eso. y algo que nos gusta, que Tal creemos con Nico, que igual fue una especie también de premisa y como de como una especie de pilar fundamental en el proyecto, que Claro. fue como, bueno, esta weá en vivo tiene que ser a toda raja, ¿cachai? Sí, Para Vamos a estar- que y cuando metemos- sea que nos paremos, la gente que no nos conozca, no, Que bueno, esa pega, ¿no? queden Para que vueltos produzca esa locos. inmersión, ¿no? Como que Claro. buscan un poco. de hecho, no sé, el Tony hizo una pega genial de visuales que al final, no sé, po, el show es de corrido también, o sea, no para, nosotros ponemos play en la secuencia y vamos arriba. Vamos arriba. Y Lo vemos al final. Y todo Buena, va contando una qué historia. Bueno, ha ido mutando un poco la historia de ese show, pero Claro. Dale. ya bueno. Sorry. Ahí. Estamos en vivo, en directo. Sí, estamos en vivo. Acércate tú un poco. Sí, esa. Eco. Ahora sí. Ahí sí. Ahí estamos, ¿no? ¿Ahí me escucho mejor? Sí, sí. Ya, buenísimo. Ya, Ahora bueno. sí. No, les La decía- parte visual. Eso. Sí, sí, y que al final está todo relacionado y hay una narración, porque tú que te va contando Eso. que nosotros somos parte de una tripulación de una nave, qué sé yo, no les voy a spoiler tanto, Ujú, tranquilo, eso. amigo. Pero Vayan a verlo. todos nosotros pasen a con verlo, por trajes, favor. ¿cachai? No sé, de hecho hay un par de, bueno, en la sesión de Vidas Prohibidas estamos con los trajes. Sí, ahí los trajes. Eh, El trabajo de ya- luces. Sí, trajo lujo el Sea Morales, que es un lujo trabajar con él, es un gran capo, iluminador. que trae sus luces, que parece todo... Bueno, y qué importante eso, que como agarrar todos los detalles hasta las luces, o sea que no se te Sí. escape nada, para que No. todo reme a favor de lo que quieren contar. O sea, Exacto. Sí, trabajamos también conjunto con el Seba y la Crespa de Express. Camila Díaz, la crespa de Sí, Express Camila Díaz, sí. buena. Que lo sigue haciendo, que claro, nos asesoró ahí en todo lo que fue coreografía, movimiento, Claro. soltarnos, ¿cachai? También Como la nosotros, puesta en escena, siendo ¿no? muy músicos, estábamos, no Nosotros estábamos 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 cada uno en su instrumento, Claro. empaquetados, apretados, tocando, ¿cachai? Y es como, loco, suéltense, como Sí, claro. expresen esta parte, como no se mueven todo el Disfruten. rato en la Sí. la ¿Ustedes típica habían negra, tenido como- experiencia antes también en escenario? Sí, sí. Puestas en escena. sí, sí, todo el rato. O sea, Habíamos sabían un tocado- poco lo que iban también ya cuando Sí. volvieron a No era nada nuevo ya. Sí, eso también nos pasa, nos llega harto ese comentario de este proyecto que llevamos un año, ¿no? Pero todos dicen, bueno, parece una banda emergente, por lo mismo, porque Claro. cuando Nico tiene caleta carrete, yo igual, ¿cachai? Hay una El Leo experiencia. Funk, que es el batero, tiene un carrete, pero... Sí, Yo pensaba que se conocían de toda la vida. Sí, qué Pero increíble. cada uno por su cuenta tiene mucho carrete, entonces llegáis y te paráis en vivo y está cada uno seguro y Claro. la weá suena y se para como si lleváramos 5 años tocando y llevamos Claro. uno, ¿cachai? Porque Claro. También con Nico elegimos con pinza a los músicos, ¿cachai? Sí, Como o sea, fue- la banda que es tenemos un es lujo un- la banda que tenemos, de los cabros que tenemos tocando con nosotros son un lujo, por lo mismo. rico. porque- Yo vi cuando tenía eso. Ese- Sí. El resto de la banda también se ha sentido bien en el escenario, que les han dicho Sí. así como, oye, está funcionando Sí. bien. A los cabros les Wow. encanta, yo o sea, los veo vacilar y estar y siempre Eso. cumplir, llegar feliz al ensayo. Hay un grupo humano Hay bacán. un buen ambiente, Qué bacán. excelente ambiente laboral. Eso es bueno. clave. Lo llevamos bien. clave. Sí, De los hecho, cabros los ensayos son hora y media de procrastinar y conversar. y tocamos jugar dos pelota. vueltas. Con Dos suerte vueltas. alcanzamos a dar dos vueltas el show. Si en verdad nos juntamos a ensayar, comemos. weón. La Poppy nos Comemos odia. pito. Claro. La Poppy no vaya porque necesita, no le sobra el tiempo. Entonces Sí. nosotros llegamos y somos así más de conversar, tirar la talla. Sí. Los cabros Más son relax. para tirar la talla, sí. Sí, y somos muy amigos, o sea, con el José, con el Camilo.
con todos los cabros, en verdad es muy bacán estar con ellos y más allá del ensayo, como estar con ellos haciendo cualquier cosa, escuchando música. Claro. Sí, no, pero la experiencia en vivo de tocar ha sido muy bacán, ¿cachai? A mí me generaba mucha inseguridad al principio porque encontraba que era tan distinto este proyecto. Y tan ambicioso como, igual, es súper ambicioso y como hasta se decía, weón, qué pretencioso, como que raro, como se... Le entran toda esa inseguridad. Bueno, a mí, yo cuando tocamos en el Club Chocolate, que creo que fue nuestro mejor show, que tocamos con Laró, el Diego llevó caleta de gente que iba a ver al Diego y tú escucháis la música del Diego y el Diego toca folk así súper piolita, claro, súper introspectivo, canción, onda, coro, todo así pero bonito y suavecito, y después íbamos a llegar nosotros y dije, ¿cómo que chucha va a pasar? Estaba tan nervioso para esa weá y fue un éxito, como que al final igual lo que les contábamos, pues como es tan inmersiva la experiencia que bueno, la gente responde como naturalmente, entonces ha sido muy bacán la experiencia en vivo y creo que también un poco es lo que buscamos potenciar con el proyecto. Sí, como claro, es parte de también ir para allá, ir a la experiencia en vivo, ir al espectáculo, ir a contar la historia más allá del streaming y de la weá tan empaquetada que se genera en el disco, como soltarlo y... Sí. Y aparte que somos músicos, o sea, nos encanta tocar en vivo. El Nico se pega el show, bueno. Sí, lo da todo. Qué grande, Nico lo da todo, nunca más lo van a ver así. Qué si no en un escenario, no, la cagó. Así oye, que, te me adelantaste un poco, pero Club Chocolate, la mejor tocata que han tenido. Lejos. Si tuvieran que escoger, Nico, ¿coincidís también? Sí, fue como, no sé, como que estábamos más preparados, ya teníamos un par de shows encima. Claro. Tenían amojonadito ya todo el show. Sí, amoldamos muy bien todo, visuales, secuencia, teníamos una banda más grande, todo bien. Y salió la gente estaba llena. Yo sentí que fue un poco la prueba de fuego por lo mismo, como que para mí fue tan bueno, uno porque ya, éramos 8 músicos para ese proyecto, fuimos con toda la carne de la parrilla. Al final tocamos con 6 o 5. Sí. Llevamos 8 músicos, teníamos la visual, era el primer show que mostrábamos ya con la historia más desarrollada todavía. Y fue ante mucha gente que no nos conocía. Claro, entonces fue como era la prueba de fuego. Sí. ¿Y cómo fue eso de ir con más músicos y que tocaran menos? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué se siempre dio es también? como por el tema de presupuesto, porque al final cuando lleváis 8 músicos tenéis que pagarle a los 8. Entonces cuesta. Pero claro, en esta oportunidad se vendieron hartos tickets. Estaba, no sé si repleto, pero estaba no había rinconcito así por ahí. Sí. No, pero un primer chocolate para los dos. La Lori nuestro y llevamos como 400 personas. De un soñado. O sea, fue soñado el chocolate. Como hermoso. Qué bacán. Y más allá de la energía de la gente también. Como sí, no, pero el tema del formato de la banda, como que al final igual hay tocatas que tú no puedes llevar más de tantas personas también, o la capacidad técnica no da, o el presupuesto. ¿Ahí habían aforos o no en ese minuto? No, ya no había. De hecho pedían pase, pero no pidieron. Ya, buena. O sea, como que decían, no, con pase a disfrutar. A disfrutar. Sí. Bueno. Oye, y este tema de claro, como debutaron con este público que no lo conocían, me interesa saber cómo igual enfrentan, no sé, la adrenalina, los nervios y todo eso acumulado, que tienen alguna técnica, alguna cábala antes de empezar. Yo creo que cada uno tiene un poco su rito, claro, que es distinto. Puede ser más personal, hay otros grupales. Más personal, hay otros grupales, hay otros cabros que les gusta fumarse una cosita antes. Claro. A mí en general me gusta concentrarme, ¿cachai? Un rato antes, como pensar en todo lo que tengo que hacer, ¿cierto? Ordenar mi cabeza, porque igual muy estructurado realmente pautear un poco el tema. Todo para la música y dirigiendo un poco con Nico, como dirigimos tanto el proyecto, hay mucho que abarcar y mucho que como que no se me escape nada. No se me escape nada, ¿cachai? Entonces, y también somos medio productores de la fecha. Tal cual te iba a preguntar, hay mucho rol de producción ahí también que tienen que meter aparte de tocar. Como... Que el catering, que no sé qué, que todo esté bien, que la puerta, que el merchandising, que... O sea, no sé, siempre hay como un quehacer dentro también de las producciones de eventos cuando no eres contratado. ¿Y cómo ha sido esto también, por ejemplo, en relación a la pandemia y ahora? Obviamente este rol de producción aumenta también la intensidad, obviamente, pues cualquier cosa que sea como práctica ahora en exposición como que demanda más producción, pero todo el rato. Pero ustedes dos también, no sé, pues siguen metiendo la misma cantidad de mano, por ejemplo, a la producción ahora, que está, no sé, pues, todo abierto, o no sé, ¿cómo funciona ahí un poco? A veces depende del show, pues. Si es que nos contratan,
y es con organización externa, no sé, una marca o otra persona, es más fácil, vais con un tour manager quizás y te olvidáis y nuestro querido Roberto Lausen. claro, y te vais nomás, ¿cachai? Tocáis y te vais, pero si estáis haciendo tú una fecha y estáis organizándola tú y tú invitaste al artista invitado y estáis organizando tú el catering y la venta de entrada, no, ese ya Tomáis la última decisión, todo depende de ti al final. Sí. Pero igual retomando el tema de los nervios, yo creo que algo que nunca no lo vayas a sentir y no se acaba hasta que te subí al escenario. Como... todo el rato. En el fondo es tratar de no entrar en pánico, de... Saber usarlo a favor también. Saber usarlo a favor, Eso. ¿cachai? Una adrenalina y también tratar de controlarlo un poco, que no te sobrepase, ¿cierto? Y no entrar tan pasado a revoluciones, sino que tratar de encontrar tu equilibrio en entender que vaya a tener nervios, que son buenos, que son normales, Va a pasar. que se te van a pasar estando en el escenario y que antes de eso, pues no sé, a mí me gusta de repente elongar, ¿cachai? O saltar un poco, hacer ejercicio para no entrar tan tieso, sino que entrar con el cuerpo un poco más calentito. Claro. A mí me gusta estar como bien. Tomarse un cortito. Claro. No, a mí me pasa que yo no puedo fumar antes de tocar porque se me seca la garganta, ponte tú. Claro, sí. Bueno, que tú como vocalista. Sí, pues claro, entonces como que tengo que igual ser súper cuidadoso, gracias también al Joshua que me ha enseñado, el Joshua es mi fonoaudiólogo, Ya. que me ha ayudado mucho a entender cómo funciona el cuerpo en términos de hidratación, las cuerdas, ¿cachai? La Como- importancia del cuidado de la Sí, voz. y para mí últimamente ha sido muy como, no sé cómo decirlo, como tranquilizador también, no sé, hidratarme bien, tomar agua, estar piola, moverme un poco, hacer como el nebulizador que se llama, que es una forma de hidratación a las cuerdas como más directa, ¿cachai? Como en vez de tomar agua, como que te tira un vapor y te hidrata más rápido las cuerdas, entonces sentirse seguro ya con tu voz, o sea, cuando yo si estoy seguro con mi voz ya voy a estar más tranquilo que si estuviera así, no sé, weón, curado, weón, no sé, ¿cachai? Sí, claro. Como que- porque es una seguridad del instrumento básicamente. Claro, Como sí, estar calentito, estar bien, eso me sirve mucho. Y de hecho, yo tengo una anécdota porque puedes tener toda la experiencia del mundo. Yo, con mi mamá, somos fanáticos de Silvio Rodríguez. ¿Ya? Y la última vez que vino, hizo 3 Movistar. Y nosotros compramos entrada al tercero. Upa. Y compramos buenas entradas. Porque teníamos mucha ganas de verlo y nos rajamos. Y adelante nos topamos con uno de los guardias de Silvio. ¿Ya? Y empezamos a conversar con él, que también era un cubano. Buena. Y él estaba afuera justamente porque Silvio le había dicho de antes que fuera a revisar si es que había gente. O sea, él todavía seguía con esa Con la preocupación. seguridad. Silvio Rodríguez, que Claro. Imagínate. no hace falta explicar Sí. además acá en Chile, o sea, el peso que tiene, pero hasta esa altura Sí, po. sigue estando ese nervio. Sí, y de hecho no me acuerdo quién, carajo, no puedo citarlo porque no me acuerdo bien, pero un personaje así muy famoso y que de una calle gigante dijo cuando el momento en el que se te pasen esos nervios, preocúpate. Como, Claro. no podéis perderlo, no podéis perder esa sensación de nerviosismo, de ganas, de esa pequeña inseguridad, ¿cachai? No la podéis perder, como que es parte un poco de la energía necesaria Claro. y de la magia de tocar en Es parte del vivo. proceso. Tal Te cual. sentís se- vivo. no se va a ir, claro, Sentís que sí, te tenés vivo. miedo, Y tenés... si no, te es como que te da un poco lo mismo, ¿cachai? ¿Por qué lo estáis Tal haciendo? cual, Es te iba a como- decir, significa que te importa cuando te pasa Significa que eso. importa, Significa claro. que estáis ahí, por el fondo te Exacto. produce algo. Y querés te dar lo mejor de mueve. ti, querés que salga bien, y querés conectar, Claro. y querés que el resto disfrute, entonces Claro. eso es algo que no se puede perder tanto. Sobre todo cuando ustedes Entonces- están tan involucrados en el proceso también, como hablaba un poco Sí. antes, está un poco meter el rol de la producción y no solo también en el proceso que es musical, sino cuando tenéis Sí, que po. estar preocupado de tantas aristas, igual Y querís que todo Te se pone vaya más bien. nervioso. Claro. tal cual. Y siempre hay un problema, siempre se cae algo. Siempre hay un Siempre fallo. pasa Esa es algo. una Ahí ley. Siempre pasa. Una vez estábamos yendo a tocar y chocamos. Yo te contaba eso, es ¿Verdad? una ley. Yo le decía a la U, ¿Cómo? siempre va a fallar algo, tienes que Sí. estar atento al fallo porque es normal. Sí, o Hay sea, incendios que hay es que raro apagar, si sí. nada falla. Sí, Si sí, todo sí. salió bien, es Sí. raro. Hay una pifia por ahí. ¿Pero qué cosa? Decía que una vez estábamos yendo a tocar con Ya. todo el instrumento y chocamos. Sí. weón. No te puedo Yo creer. estaba con el Camilo y íbamos, era el trayecto, Plaza Ñuñoa a Plaza de Gaña. Nada. 10 minutos, con suerte. ¿Qué va a pasar? Ya una micro así, nos choca, weón, y nosotros, weón, Terrible. todos Todos nos los equipos. pegados en la weón. O sea, no, ¿Y sí qué le teníamos pasa? Eso como- los equipos. No, sí, fue un choque como... Ya, un taponcito. Se nos Sí. cayó el roadie ese día también. Se cayó, problema con su siempre hija, pasa no algo. llegó, Entonces no hay que tuvimos estar preparado. técnico. Oh, qué Hay que contrario. ponerle el pecho, no voy a mantener la calma. Ahí sí, cabeza fría nomás Hacer y el actuar trabajo, sobre la marcha nomás. Cato, y- Cata tiene su anécdota al final. Todas. Sí, sí. Eso es importante, estar atento a tener esa como proactividad para solucionar esos problemas. Igual Sí. que en el rodaje, siempre Claro. falla. Estar vivito, algo. no estar Eso, curado, no sé. estar eso, ser proactivo, buscar la solución. Siempre Sí. hay una solución Reducir más el margen pequeña, de pero error. Exacto. tal cual, puedes Sí. sacarlo al final adelante. Y
por ejemplo, en este rol que ustedes hacían un poco de también pues de estar atentos a estas aristas que hablábamos, ¿cuál dirían ustedes que podría ser un tip importante, por ejemplo, la gente que está escuchando esto para producir en general un disco? ¿Cuál creen ustedes que son, no sé, por las partes claves, estén atentos a esto, fíjense a esto? ¿Qué podrían recomendar ustedes que son los tips importantes? Una pregunta difícil. Es difícil, por eso piénsenla bien. Es que hay harta arista. Un disco se demora Tómense el tiempo. un año. Sí. Tómense el tiempo, Sí. no lo dilaten. Mucha atención a los detalles también y a que al fondo le den las vueltas necesarias para que lo que sea que estén haciendo llegue al punto al que tiene que llegar, ¿cachai? Como no te comas esa ansiedad de que ya quiero que mi canción se escuche, es que ya quiero que esté arriba en Spotify, es que ya quiero que necesito mostrarla porque pasa necesito, mucho eso. ¿Qué pasa, cachai? Es como no, dale, deja que mastique, déjala que llegue a su punto. Asesórate, pregunta. Nosotros cuando estábamos haciendo el disco mostramos las maquetas a gente de confianza, gente que conocíamos para saber su sensación, su opinión, la retroalimentación es importante. Intentar trabajar los procesos todos de la mejor forma posible, ¿cachai? Intentar ponerle, si es que no tienen los recursos a mano, intentar igual trabajarlo con sacar gente ideas capacitada en todas las áreas. Armar un ¿cachai? equipo, Es importantísimo. completo. La producción, la mezcla, el máster, ponerle igual de importancia a todos los procesos. Sí. Y no caer en la ansiedad de querer sacarlo, así, Claro, recalcar lo que sea el tono. hay una cuestión muy importante porque está esa ansiedad siempre, pero al final uno tiene que acordarse que ese producto va a quedar para toda la vida, Eso nunca lo va a tiene, cambiar, entonces Va a quedar ahí lo plasmado. mejor posible y ahí va a quedar para el resto de la vida. Que uno dice Así ya es. después le cambio esto, no, esto tiene que quedar bien de una y ahí lo lanzas. Y yo creo que también lo más importante es permitirse explorar en el proceso de producción, ¿cachai? No intentar en el fondo No cerrarse quizás. no seguir reglas, y no seguir reglas, no copiar la fórmula de que no sé, weón. Eso. Me encanta cómo suena Pink Floyd, entonces quiero copiar la Pink Floyd para sonar igual Eso, a Pink Floyd. claro. Como ya, tenía esa herramienta, tómala, pero también me Hazla encanta tuya. lo que hace, no sé, la Rosalía. Claro. ¿Cachai? Entonces junto lo que hace Pink Floyd con lo que hace la Rosalía, igual le meto todos los elementos en algo que y hago algo mío, algo genuino, algo Eso, propio, sí. y llego al lugar distinto, algo fresco, como Claro. es atreverse a explorar también, ¿cachai? Buscar un poco la autenticidad, ¿no? Buscar lo Como- tuyo, claro, eso, buscar lo tu tuyo. sonido, ¿cachai? Y eso se toma de todas las influencias que tengáis, ¿cachai? Como Porque eso, referencia e ensalada influencia chilena. siempre vaya a tener, al final es Sí. inevitable, todo ya está hecho, por decirlo así, como Eso, sí. pero a la vez tenés que tomar las herramientas de lo que está hecho para crear cosas no. como de base ya creadas, eso es lo que voy. Algo como- propio. Sí, todo el rato. Pero es importante eso, como la mezcla para lograr algo único en el Claro. fondo. Porque de repente uno se centra mucho en las referencias, influencias. Me pasa mucho con las películas y no, y veis una película, esto tiene que ser así, pero sí Claro, o sí. sí o sí. Y después se te pasa como la onda y decís, no, pues, al final esta cuestión en verdad no funcionaba tanto, No, solo que exacto. estaba pegado con la película nomás. Claro. Pero sí, sí, po. Pero ustedes en general también como para generalizar un poco, bueno, yo sé que van con todo por lo que habían contado, pero ¿cómo lo ven un poco también a futuro ahora que ya volvimos un poco, salimos de la pandemia? Porque esto fue, recordemos que fue un proyecto que se desarrolló y tuvo las bases más fuertes durante el encierro. ¿Cómo lo ven a futuro? ¿Se ven también, bueno, en el mejor de los casos supongo que sí, pero dedicándose a esto? ¿Cómo lo ven? Sí, de hecho Sobre estamos... Algo spoilearon del nuevo disco también. Sí, estamos trabajando con todo. O sea, ahora estamos sentando un poco las bases de lo que va a ser este año y lo que va a ser el otro año también. Y como ya empezar a dedicarle más tiempo aún, que igual le dedicamos harto tiempo al proyecto, pero para que uno sea sustentable económicamente, todos podamos seguir tocando y tocar más y mejor y postular a más festivales, postular a más cosas y Hacer crecer hacer el más proyecto. música, hacer crecer el proyecto, generar ruido Oye, y dedicarnos a esto. Sí. ¿Ustedes ofrecen como el servicio de producción de discos si llega a cualquier, no Sí. sé, por algún... Sí, o sea, ese es nuestro auditor trabajo nuestro? paralelo, básicamente. Claro, bueno, como comentaba Augusto que ustedes lo ayudaron... Sí, pues nosotros sí, también tiene producimos que- la U, a varios ya. La Laya. Laia, Buena, También hacemos cosas solo, el Nico está Sí. con Larón. claro. buenísimo, Así que sí, pues, nos dedicamos harto a eso, lo ofrecemos, en el fondo. bacán.
Es nuestra pega, entre comillas. Claro. Sí. Claro. Ahora igual hacemos muchas pegas, ¿cachai? También Sí. hacemos la pega de intérprete, somos un poco como chasquilla. Claro. Intérpretes como Ser músicos de... músicos de sesión de otros Claro. grupos, ¿cachai? Sí. De otros proyectos. Tocar Eh, bajo, guitarra, piano, cinte, Claro. Todo. canto. Grabaciones, distancias, pero al final lo que más le queremos echar ficha y que Obvio que nuestro objetivo al mediano y largo plazo es dedicarnos al 100% a esto Al y que nos proyecto, dé sí. para poder Idealmente. trabajar 24/7, ojalá. Sería lo mejor. Tocando, 90, haciendo- 80-90% del tiempo dedicarlo a esto. Claro. Sería lo ideal. ¿Y les gustaría seguir también participando harto en la producción o con el tiempo ideal enfocarse lo más que sea en la Es que música? ojalá que podamos seguir produciendo nuestro propio disco. Yo Sí. como Ya, que a eso mí me es. encanta producir y todo, eso es y es una importante. buena fuente laboral, pero a mí me encanta, o sea, lo que más me gusta es como hacer música con el Tommy y producir esta música, que al final es como la que más me gusta. Y la producción también se usa mucho como herramienta de composición también. Eso o te iba a sea, decir, como sí. que yo tengo, ponte tú, yo abarco la composición desde la producción misma, como Claro, que yo no soy así eso. de agarrar la guitarra y tocar unos acordes y después producirla, sino que es como Hibis. yo me siento Claro, en el computador a hacer música, ¿cachai? Y Claro. agarro y hago un beat Sí. o se me ocurren unos acordes, lo grabo con un sonido particular, le hago un arreglo de otro cinte y voy vomitando sobre Claro. la producción misma, ¿cachai? los plus del siglo XXI. Exactamente, Sí, entonces eso, la producción eso. es parte de la composición para nosotros. Como Todo el rato. Eso, va muy todo de la lo que mano al vamos final. poniendo va de la mano al resultado de nuestra música. ¿cachai? Sobre todo en un proyecto tan como inmersivo como el de ustedes, Todo el como rato. no se nota mucho la diferencia entre la producción y cuando ya están como en la otra línea, Exacto. sino que Sí. es todo más o menos juntos. Va Si todo no, junto. si no meten Sí. mano en la producción, igual yo creo que se sentiría como que no están completando una parte también del proyecto, Obvio. siento yo, como que va muy... Exactamente. Es clave porque como que se aferra más, es más tuyo cuando tú estás ahí como atento a esas partes también. Sí, todo el rato. Sino como que se desliga un poco también de las bases. Sí, sí. Exacto. Es una ventaja igual porque hay muchos músicos que no manejan muy bien las herramientas Es un plugin. tecnológicas. Sí, un plus. Y es medio complejo llegar a entrar a opiniones de mezcla o a entender lo que está sucediendo después en la postproducción de su Me música. imagino, ¿cachai? sí. Y Entonces- un ahorro también. O sea, Tener que... o sea, sí, de lo invertido es un ahorro. Sí, un ahorro y también te ayuda mucho Claro. como Es un ahorro. a que tu idea sea más completa. De hecho, yo tenía un profe, mi profe de composición, nos decía, si no saben producir o no manejan un programa de producción, aprendan Desde ya. ayer, Eso, sí. Claro. aprendan ahora porque es fundamental. ¿cachai? Claro. No, sí, Sí. es tal cual, te desconectáis demasiado al final de la postproducción sobre todo, y ahí estáis ya muy... Y ahora ya es así. O sea, Claro, sí, Claro. sí, es verdad, sí, es verdad. No, Sí, pero es que ahí ahora como el computador, puta, las Sí, facilidades, que increíble Y también. qué buen proyecto tiene. Sí, Ah, buenísimo. gracias. Está muy bueno. Oye, ustedes también, bacán. Gracias. Ha sido Bueno, muy sí, cómodo, muy grato y buena onda. Sí, rica conversa. Ojalá que se masifique esto, porque al final también nos interesa divulgar proyectos audiovisuales, musicales. Claro, Sí, pues, este tipo de cosas interesantes. Yo creo que también tienen un círculo muy... O sea, como decían que son músicos de sesión, Sí. así se le dice. Sí. Y tienen como ahí su familia de músicos Sí, también, sí, son hay muy un grupito. choros, han nombrado a mucha gente que los ayuda y Sí. ustedes también los ayudan a ellos. Al final es como... Que todo no queda un otra poco- también, pues como que Y hay, al hay tan final poca es red un de poco así como apoyo funciona la externa cosa. que optamos juntos Sí. o nos Por movemos la cada uno moto. por su cuenta. Claro, Sí, verdad. Sí. Así que ahí, Que es cierto. sí. Sí. bacán, bacán. Oye, vamos cerrando, ¿no? Por favor. Bueno, como dijo Quintero aquí, mi compañero aquí en el entretiempo, tenemos una linda sorpresa Wow, inédita sorpresa. para este canal. Así que, sin más vuelta, los Eso, dejamos con Éxtasis. Éxtasis. Bueno, aquí De La hipocresía mató al gato. tenemos en el Disfruten la- computador Eso. las secuencias con las que tocamos. Eso, los Vamos a tocar el piano, la guitarra y las voces. Exacto. Y está nuestro amigo Leo Funk, nuestro amigo Camilo Guerrero y nuestro amigo Nico en las percusiones, bajo y batería. Perfecto. Yo les doy el pase y nos deleiten con Eso. este tremendo tema. Que Oye, estén muy bien, quédense un gustazo. escuchando esto. Gracias a los Gustazo, que igual, llegaron gracias hasta por la acá. invitación. Eso, Gracias. gracias, Gracias. a Gracias ustedes a por la gente que llegó hasta acá. Un placer. Eso se agradece. disfrutar la Espero que les canción. haya Eso. Un placer. Dice Chau, así. chau. Adelante nomás. Está apagado.
mantenga tranquilo. Y mis ganas, mis recuerdos estén como ayer. Mientras me distraiga contigo en éxtasis. Oh, mis fuerzas para seguir no se van a vender. Pero decide volver. El recuerdo cambió. Decide volver. El recuerdo cambió. Oh, decide volver. El recuerdo cambió. Decide volver. Y el recuerdo es tan vivo. Mientras el sol se mantenga tranquilo. Mis ganas, mis recuerdos estén como ayer. Mientras me distraiga contigo en éxtasis. Oh, mis fuerzas para seguir no se van a vender. Pero decide volver.